El objetivo de ellos era desestabilizar Venezuela, no permitiendo que el señor presidente Chávez de Venezuela llegara nuevamente a la presidencia. La mezcla de razones por las cuales agreden y atacan cada más a Venezuela. Incluso para Venezuela, habiendo fusiles. La detención en Venezuela en 2010 del terrorista Francisco Antonio Chávez Abarca y sus declaraciones demuestran el vínculo existente entre sus acciones criminales del pasado bajo las órdenes de Luis Faustino Clemente Posada Carriles y los planes subversivos del presente. Llego a Manquetía, agarro mi pasaporte. No tenía el sello de salida de Guatemala. Llantas, hacer disturbios de la calle, la otra que podría hacer es que ahí le dije, atacar un partido político para que le caiga a otro, porque no se llevan o porque por lógica no son afines, ¿verdad? Por principio, por conveniencia diferente. Entonces ahí instantáneamente los pone a pelear. Como llegué a Manquetía, acababa de salir preso en El Salvador. No sé cómo le dicen ustedes los cubanos, nosotros le decimos estaba quebrado de plata, acababa de pasar 2 años, debía hasta el modo de andar. Solo te voy a decir una cosa. En ese momento me dicen que había un plan para Venezuela. Lo primero que digo yo, si se puede lo hago, si no, no. ¿Por qué viene usted a Venezuela? Señor, porque estábamos listos para poder hacer ciertas acciones de conspiración. ¿Cómo llegó usted aquí a Venezuela? ¿Cómo logró ingresar? De manera fraudulenta, con un pasaporte falso. Diferentes medios informativos confirmaban el 13 de julio de 2010 la aparición de otra ficha del rompecabezas conspirativo contra Venezuela y la región en general, la captura del venezolano Alejandro Peña Esclusa. Fue detenido el ciudadano venezolano Alejandro Peña Esclusa, quien está vinculado a partir de la información aportada por el terrorista Francisco Chávez Abarca a planes orientados y planificados para cometer hechos criminales en territorio nacional. Haciéndole seguimiento a informaciones aportadas por el terrorista Francisco Antonio Chávez Abarca, quien ha hecho una serie de señalamientos, pues estamos dando comienzo a esa serie de trabajos que vamos a realizar a partir pues de esa delación o confesión que nos aportó este terrorista. Hay material, evidencias que presuntamente sean de naturaleza explosiva, más de 100 cápsulas, se presumen también son cápsulas presuntamente detonantes, unas de calor, otras eléctricas. Y eso está pasando ahora con lo que sucede por toda América Latina. La mezcla de razones por las cuales agreden y atacan cada más a Venezuela. Obviamente, número 1, por el petróleo. Número 2, por lo que significa la integración latinoamericana. La pérdida del patio trasero de Estados Unidos, de su dominio en esta región. Y lo otro es la ideología. Que ellos ya decían que, bueno, ningún otro modelo es capaz de realmente beneficiar a la humanidad. El Congreso de Estados Unidos sirvió de cómodo escenario a los representantes de la extrema derecha norteamericana que propició el reforzamiento del bloqueo hacia Cuba y dio alas a la actividad terrorista de los intereses anticubanos. Robert Menéndez, congresista de New Jersey.
Político oportunista y ambicioso de origen cubano, promueve ayuda financiera a la contrarrevolución, incluido el fortalecimiento de las emisoras de radio y TV Martí. Vinculado a la Fundación Nacional Cubano-Americana, relacionado estrechamente con el fallecido terrorista Arnaldo Monzón Plasencia, quien financió sus campañas electorales y la escalada de sabotajes en La Habana durante los años 90. Tradicionalmente su ayudante fue José Manuel Álvarez, criminal que asesinó en Estados Unidos al funcionario diplomático cubano Félix García Rodríguez. Uno de los más activos consultantes de Menéndez es Guillermo Hernández, también asesor personal de Posada Carriles. Negó los derechos de paternidad en el caso del niño cubano Elian González. Recientemente ha manifestado en círculos privados su preocupación por la captura del terrorista Chávez Abarca por temor a implicaciones directas. En El Salvador, en Hotel Radisson, cuando estábamos platicando, le dijeron a Posada que me contara a mí lo del avión de los cubanos. Cuando yo salgo del juicio, de ese juicio militar que anda allí, había un comunista periodista allí, me dice, oye, doctor, a usted se le acusa de ser el autor intelectual de la voladura de este avión. Okay. Entonces me dice, Castro tiene 150 aviones, entre los MiG y esos dos que tenía, y otros por acá. Sí. Entonces, usted lo volaría mañana a los 150. Okay. Y yo le dije, mire, no, yo no lo volaría. Usted sabe, entonces, ¿qué creyó ese hombre? Que yo me estaba acobardando y que yo estaba, pudiéramos decir, teniendo miedo. Sí. Y le dije, y dice Mel, ¿y por qué usted no lo volaría mañana, doctor? Y le dije una mala palabra que no se puede decir aquí. Y dije, porque lo hubiera volado ayer, tipo. Orlando Bosch Ávila, terrorista internacional. Apoyó a bandidos alzados en las montañas del Escambray hasta 1960, que abandona Cuba para emigrar a Estados Unidos, donde fue reclutado por la Agencia Central de Inteligencia, CIA. Colocó cerca de 50 bombas en dependencias cubanas en territorio norteamericano. Fundó varias organizaciones subversivas como Poder Cubano y la Coordinadora de Organizaciones Revolucionarias Unidas, CORU. Es autor intelectual, junto a Posada Carriles, de la voladura del avión de Barbados, ejecutada por los venezolanos Hernán Ricardo y Freddy Lugo. Vinculado a la Fundación Nacional Cubano-Americana, prosigue sus planes de agresiones violentas contra Cuba. Posada me empezó a decir que era un avión, que había salido de Venezuela. Entonces él hablando dice que sí, que él en Venezuela había puesto ese avión y que lo había derribado. Y que había estado 7 años preso, pero que luego después había logrado fugarse de una cárcel, que se había fugado adentro que habían pagado unos policías de esa cárcel, que se había fugado adentro de un ropero. Posada me pide también que no se tenía que parar, no se debía de parar. Me da la dirección de un lugar en México, que era la oficina de la Embajada de Cuba en México, en el DF. Me da la dirección, hago el viaje a México para conocer. Regreso a El Salvador, le digo a Posada que ya había conocido todo, me da los medios nuevamente. Regreso a México, la escondo los explosivos otra vez en los zapatos y los detonadores también escondidos. En esa ocasión se colocó la bomba, no hubo daños más que materiales. Estaba en El Salvador. Cuando me llama Posada que estaba en Guatemala, que me fuera para Guatemala. El plan de atentado de Guatemala era lo que ellos me habían explicado. Tenían a los 2 francotiradores y a un entrenador, todos cubanos. Y se habían hospedado en el Hotel Crown Plaza y se iban a poner en la azotea del hotel. Entonces ahí se iban a colocar para hacer el atentado.
El Salvador sí tenía muy buenas relaciones, desde presidentes como Calderón Sol, Cristiani, que eran de Arena, que es el partido de derecha de El Salvador, Francisco Flores, Rodrigo Ávila, que fue director de la policía 2 veces, que con ellos se reunía, era amigo de ellos, asiduo de ellos. Todos visitaban a gente de la fundación en Miami, en Estados Unidos, en Florida. Todos los conocen, son de derecha. Pero a unos de ellos, por ejemplo, con Francisco Flores, salían a pescar juntos marlin. Salía San Feliu, Rivera, salía Posada. En noviembre de 2000, las amenazas públicas proferidas por connotados terroristas se hacían realidad en Panamá con el magnicidio organizado contra el presidente cubano Fidel Castro. Posada Carriles pretendía colocar en el Paraninfo universitario 34,44 libras del explosivo C4, con un radio de acción altamente destructivo en 200 metros perimetrales. Llega a mi casa en El Salvador, me lleva para un restaurante, para un Mr. Don, que es una cafetería grande. Y me menciona que tenía un plan, que había que ir a Panamá. Y en ese momento solo sabía, me dijo que era para matar al señor Fidel Castro.